Para presentación del orador, nuestro compañero Juan Pablo Fábrega. Amigas y amigos todos, muy buenas tardes. Buen provecho para los que estén almorzando. Es un placer, como siempre, estar con ustedes por vía virtual. En mi calidad de director de programas del club, que como ustedes saben, me encargo de seleccionar los temas y los oradores de nuestras reuniones semanales. Hoy tengo la alegría de presentar a Ricardo porque cuando lo contacté para que nos tocara el tema, cuando me enteré que él estaba formando parte de una fundación, de un equipo que estaba estudiando, analizando, y de hecho creo que hasta publicaciones tienen sobre la migración de los gallegos a Panamá y su aporte en la construcción del canal, me dijo inmediatamente y de manera entusiasta que sí. Así que hoy él nos va a compartir una interesantísima charla que creo que va a dar para muchísimo, titulada Galegos do Canal, que como su título indica, guarda relación con la importante contribución de los gallegos, de las migraciones gallegas con ocasión al canal, y por supuesto que como consecuencia de ello hicieron una contribución social, política, económica, familiar en Panamá al haber echado raíces acá. Ricardo no necesita presentación, todos lo conocemos, no le quiero robar tiempo, le mando un abrazo virtual de gratitud y le cedo los micrófonos para que nos comparta tan interesante tema. Muy buenas tardes, compañeros y amigos. Vamos a compartir la pantalla, un segundo. Ok, ¿ven? ¿Ven la primera imagen? ¿La tienen delante de ustedes? ¿Sí? Ok. Bueno, nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan a la Fundación Nos Aterra de poder presentar esta interesantísima situación de los gallegos que vinieron a la construcción del Canal de Panamá. Lo que ustedes ven en esta pantalla en este momento, pues es una foto muy famosa, donde hay un grupo de, en este caso, españoles, y les puedo asegurar que de esa foto, por lo menos 3 de ellos son gallegos, como les vamos a explicar más adelante. Aquí lo que dice es lo siguiente: Galicia que vemos, la tierra, el mar, el viento, pero hay otra Galicia que está en el sentimiento. Galicia somos nosotros, su gente, su idioma. Si buscas a Galicia, dentro de ti la encontrarás. A ver. No pasa. Pasa, no pasa. No quiere pasar ahora. Vamos a ver para atrás, no da. Vuelve a cargar, Ricardo, para ver. Sí, voy a ver. Déjeme volver a salir. Y a ver. Ahí salí. Ahora vamos a volver a entrar. 2 veces. Ya, estamos aquí. Ahora sí. Los gallegos del canal, el 4 de mayo de 1904 se da oficialmente el inicio de la construcción del canal de Panamá por los norteamericanos. El primer ingeniero que es nombrado se llama John Wallops, el cual trabaja por 1 año. En 1905, el presidente Theodore Roosevelt nombra al ingeniero en jefe, al primer ingeniero en jefe, John Stevens, un ingeniero que tenía su especialidad en los ferrocarriles en el oeste de los Estados Unidos. Igualmente ese año se forma lo que sería la compañía o la comisión que manejaría todo lo referente a la construcción del Canal de Panamá, que en su momento tenía el nombre de Eastman Canal Commission. Lógicamente, Steven tuvo 1 año, básicamente, sin iniciar los trabajos en sí de la construcción del canal, y durante este año se dedicó a hacer la programación de
de todos los trabajos. Y lo más importante que se dio fue la unión al doctor William Gorgas para la erradicación de eliminación de la fiebre amarilla y de la malaria en Panamá, que había hecho desastres durante la época de los franceses, donde se calcula que en Panamá murieron de fiebre amarilla y de malaria más de 20.000 personas. Entonces, fue erradicada completamente y se inician los trabajos del Canal de Panamá en 1905, 6 aproximadamente. Oye, no pasa la filmina. ¿Por qué? No pasa otra vez. ¿Por qué no pasa? No veo. No quiere pasar. Y mire que las pruebas las hicimos y funcionó perfectamente. Es raro. No sé qué está pasando. ¿Tu computadora sí pasan o no pasa tampoco en la computadora? No, no me pasa, mira. Me pasó a la tercera, pero no pasa más a la cuarta tampoco. Déjeme llamar al departamento mío de... Blas, no están pasando las filminas. Ahí viene mi técnico, pero bueno, continuemos con la tercera. Bueno, la historia conocida por todos. El 15 de agosto de 1914 se inaugura el Canal de Panamá. En la construcción del canal participaron más de 56.000 obreros en el año cumbre. 3 de cada uno de estos 56.000 eran españoles. La próxima no pasa. No pasa. Oye, Ricardo, Dígame. ¿qué tanto de todos estos españoles que vinieron hicieron familia aquí? Ahora se lo cuento al final. Listo, tómalo como pregunta. Ahí está. Ahora sí. Okay. Bueno, la próxima pues habla del profundo significado en el arraigo de los gallegos que estuvieron en Panamá. En esta filmina lo que les quiero demostrar es el presidente Roosevelt, el objetivo, diríamos, principal de la construcción del Canal de Panamá era demostrar que los Estados Unidos eran superiores y eficaces en su tecnología para tener el liderazgo no solamente dentro de los Estados Unidos, sino en el exterior. Aquí en las caricaturas, como lo pueden ver, está pues la más importante cuando le declara la guerra a España y donde pues lógicamente España pierde la guerra y Estados Unidos se hace de Cuba. Las demás imágenes que podrán ver pues son las típicas de las muchísimas imágenes que sacaban en Estados Unidos para las ciudadanías americanas, para venderles la idea del poderío de los Estados Unidos, principalmente sobre América. Los puertos de llegada de los gallegos a Panamá vinieron principalmente de Cuba y de Vigo. Esas fueron las dos ciudades principales. Posteriormente, en años sucesivos, empezaron a llegar españoles procedentes de Santander y de Barcelona. En esta filmina es muy importante porque, aparte de enseñarles el mapa publicado en 1904, tenemos en la parte superior, si lo pueden observar, lo que es la silueta de las diferentes montañas que había que excavar. Lo que ustedes ven en el color rosado, en la parte superior, fue lo que excavaron los franceses. Y lo que está en amarillo es lo que tenían que excavar los norteamericanos para llegar al canal a nivel. Porque en 1904 el canal estaba programado para que fuera un canal a nivel. Stevens, el ingeniero Stevens, fue el que propuso
a los ingenieros que trabajaban y al Congreso que el canal se hiciera por motivos de esclusas. Y por él es que tenemos el sistema de esclusas. Y este es un mapa publicado en 1904, antes de la decisión de hacerlo por esclusas. ¿Cómo se inicia la historia? Bueno, en 1905, Steven llega como ingeniero en jefe a trabajar al canal y él contrata a un amigo para que dirigiera el Departamento de Trabajo, Alojamiento y Subsistencia, miembro del ICC, que es el Isthmian Canal Commission. Trabajó en Cuba, había coincidido con gallegos que trabajaban en las vías del ferrocarril, y de ahí llegaron los primeros 500 gallegos a Panamá, procedentes de Cuba. Lo que se decían en los informes que habían era que los gallegos eran manejables, dóciles, buenos trabajadores e inteligentes. Entonces, la experiencia fue excelente con esos 500 gallegos que trajeron. Inmediatamente se contrata a este señor Park en Estados Unidos, el cual monta una oficina en París, Francia, y empiezan a traer los cubanos a Panamá. Roy Park abre una oficina, pues como les comenté, y contrata 120 enganchadores. ¿Qué son los enganchadores? Son las personas que enganchaban al gallego cuando éste salía principalmente de las misas, de las iglesias y en las ferias de los pueblos. Ahí se les entregaba una documentación de una propaganda de las maravillas que iba a ocurrir en Panamá y de todas las ventajas, tanto económicas como de vivienda, de salud, que había en Panamá en ese momento. La mayoría de los contratados eran solteros, entre la edad de 25 a 45 años de edad y una extracción rural. Muchas familias fueron autorizadas a llegar a Panamá con la esposa, sus hijos, y muchos gallegos o hijos de estos gallegos nacieron en Panamá, siendo empleados del Canal de Panamá. Eso era para darle un poquito de estabilidad a las familias. Aquí quiero hacer un pequeñito alto de una foto muy importante que ustedes tienen a su mano izquierda. Ustedes ven la foto que ven ahí, la ven clarito, ¿verdad? Un señor con una boina. Este caballero se llamaba Claudio Coto, y él es bisnieto de nuestro compañero Euribíades Díaz, presidente de nuestro club. Él llegó a Panamá a trabajar en el Canal de Panamá en 1905 y en 1907 deja de trabajar en el canal y se traslada, inicia a trabajar aquí en la ciudad de Panamá. En los documentos que él llena para poder ingresar a Panamá, él coloca todos sus datos, ahí los pueden más o menos ver en la filmina, pero coloca que su profesión era de comerciante. Entonces, porque así pasaban todos los gallegos que dejaban el canal, pasaban con ese título de comerciante a Panamá. El reto fue enorme. Las circunstancias que vivieron todos estos gallegos que vinieron a Panamá en las primeras instancias fue una situación malísima. La vivienda, no existían las viviendas que los americanos le habían prometido en el sentido de casas de madera, etcétera. Eso no existía, y donde estarían hospedados eran en ferrocarriles. Dentro de vagones de tren, ahí hospedaban a los gallegos. Posteriormente fueron mudados a toldas de campaña, toldas. Entonces, resulta que la inmigración de gallegos, de muchos españoles que llegaron igualmente, el gobierno español se alarmó
porque había una emigración enorme hacia Panamá. Y con un decreto real de 1908, Su Majestad Alfonso III prohíbe temporalmente la emigración española a Panamá. Y este decreto quedó vigente hasta 1912. Pero esto no significó una gran desventaja para la emigración, porque lo que pasaba era que los que fueron contratados en 1905, 6, 7, inclusive el 8, eran con contratos oficiales, con contratos, o sea, que tenían ya contratados previamente. Cuando llegaban al puerto de Panamá, al puerto de Cristóbal, ahí se llenaban estos documentos, que son las fichas con todos los datos del overo, y se les ubicaba en las funciones que deberían trabajar dentro de la concesión del Canal de Panamá. Entonces, de estas fichas, para que tengan una idea, hemos encontrado 12,000 fichas. De las 12,000 fichas, solamente hemos podido leer y descifrar 300 fichas. Imagínense toda la cantidad de documentos que todavía tenemos que buscar y analizar, revisar. Y hay muchas ocasiones las letras no nos acompañan para poder hacer una buena lectura. Entonces, ¿qué pasó después de 1908? Continuaron muchísimos más gallegos y españoles, llegaron a Panamá y venían procedentes o vía Costa Rica y Cuba. Los barcos igualmente salían de España, de Vigo, de Santander, de Barcelona, llegaban, pero no venían hacia Panamá directamente, sino iban a Costa Rica y Cuba. Y en el mismo barco se hacía el traslado a Panamá. Pero estas personas venían fuera de contrato. O sea, ya no venían oficialmente contratadas, pero sí venían a trabajar al Canal de Panamá. Hay un discurso muy famoso que dio el presidente Teodoro Roosevelt posteriormente a su visita aquí, que hizo a la República de Panamá, Panamá al Canal, y en 1906, ante el Congreso, él comenta lo siguiente: de los 19,000 o 20,000 jornaleros empleados en el canal, unos 100 son españoles. Estos hacen un trabajo excelente. Su capataz me dijo que lo hacían el doble de bien que los trabajadores de las Indias occidentales. Se mantienen sanos y no experimentan ninguna dificultad con ellos en ninguna manera. Lidia, que a ella se le ocurre que fue que cuando lavó el carro que aspiró, él sacó ese coso y lo entregó allá. Hay un audio de una compañera abierta. Un ratito allá. Se está haciendo un esfuerzo constante para asegurar a los italianos y especialmente para conseguir más españoles debido a los satisfactorios resultados que han obtenido en su empleo y su número de incremencia posible. En esta tabla que ustedes ven aquí, vemos la emigración que hubo de los gallegos a Panamá. En 1905, como ya lo hemos dicho, llegaron 500. En 1906 llegaron 1,174. En 1907, 5,293. 1908, 1,831. Ahí recuerden que en el 2008 es donde se hace el decreto de la prohibición. 1909, 1910, 900 y 2000 que llegaron en forma ilegal, pero para trabajar en la Comisión del Canal. El primer viaje que llegaron a Panamá en 1906 fue el 14 de septiembre en un vapor que se llamaba Orinoco, era un vapor, y vemos un cuadrante donde en este momento de 1913 la cantidad de antillanos era 29,667, españoles 8,722, italianos 1,941,
colombianos 1.403, panameños 357, ticos 244, franceses 19, armenios 14, no clasificados habían 69. Cada gallego vale por 3. Esa es una frase que nosotros la hemos utilizado muchísimo para poder explicar la importancia que tenía el gallego en la construcción del Canal de Panamá. Stevens, el ingeniero Stevens, decía, cada gallego vale por 3. Y de hecho, los gallegos cobraban más que el resto de los trabajadores de Silver Road. Trabajaban hasta 10 horas diarias en tareas muy duras, gran parte de ellos asignados a ir colocando y moviendo las vías del ferrocarril según avanzaba la obra, y otros excavando con pico y pala con el lodo hasta la cintura. Eran considerados los más preciados y protagonizaron varias protestas, inclusive alguna huelga porque reclamaban por 10 minutos para tomar pan y chorizo. Y en ese momento, el Waters les concedió esos 10 minutos y fue cuando se instituyó en Panamá lo que llamamos como el coffee break, de 10 minutos. Eso ocurrió, la concesión esa huelga ocurrió el 27 de julio de 1911. Les quiero hacer un comentario con esto del pan y el chorizo, porque hemos encontrado en la información que los españoles consumían 1.5 kilos de pan al día. Fíjense ustedes, 1.5 kilos de pan al día. Estamos hablando prácticamente de 3 libras de pan. Algo muy interesante es que durante la construcción del Canal de Panamá, los norteamericanos daban pequeños espacios de concesiones temporales en lo que era la ruta de la construcción del canal. Aquí vemos 2 postales muy famosas, las únicas que hemos podido conseguir, que precisamente nuestro compañero y amigo Vicente Pascual me las entregó. En una de ellas vemos el Hotel El Universo, que está ubicado en el pueblo de Emperador. Y la otra es una tienda, Panadería La Española, que está ubicada en Cascadas. Y son las únicas postales que hemos encontrado hasta este momento de empresas de españoles en lo que es en el mismo canal de Panamá. Hay dos libros muy famosos, lamentablemente ambos agotados, completamente agotados. Uno escrito por Juan Manuel Pérez. Juan Manuel Pérez, para que tengan una idea, es un bibliotecario que trabajaba en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Él ya está jubilado y él escribió este libro que se llama Pro Mundo y Beneficio, los trabajadores gallegos en la construcción del Canal de Panamá 1904 a 1914. Y el otro libro que hay se llama Galicia en Panamá, historia de una emigración, y está escrito por Carolina García y Francisco Ciego. Estos 2 libros pues, hablan de toda esta información. Aparte de, en el día de hoy, pues estamos investigando todo lo que ustedes se puedan imaginar, no solamente en bibliotecas en Panamá, sino también en bibliotecas en Estados Unidos, de donde está la mayoría de la información, y archivos y bibliotecas en España. Por ejemplo, hace un par de meses atrás, conversando con Vicente, me dice Vicente que la Academia de West Point tiene más de 5.000 linternas. Bueno, les voy a explicar qué son linternas. Las linternas, los negativos de las fotografías, se hacían en esta época en cristales, eran de cristal. Y estos negativos
es donde se sacan pues, todas las fotografías que tenemos hoy en día. Los originales, Goethers, el coronel Goethers, se los entregó todos a la Academia de West Point y están en West Point. Ya estamos en comunicación con ellos, con la Academia, con la biblioteca de la Academia, para que nos puedan otorgar el permiso para poder obtener todas esas miles de fotografías, igualmente de toda la información que esté actualmente guardada en esta biblioteca. ¿Cómo trasciende las generaciones? La pregunta que hacía hace un rato nuestro compañero Javier. Bueno, muchos gallegos, al terminar la construcción del canal, fueron repatriados a Galicia. La comisión del canal les pagaba el traslado de él y de su familia a los puertos designados, en este caso Vigo. Otros, muchísimos, fueron contratados en Brasil para la construcción de los ferrocarriles en Brasil. Algunos se quedaron en Panamá, trayendo, pues, creando empresas y trayendo, pues, la inspiración a otras emigraciones. Sí tenemos constancia que a finales del siglo XIX la presencia de gallegos procedentes de Carballino, de la provincia de Orense, llegaron muchísimos a todo lo que es Centroamérica, incluido Panamá. A partir de los años 60 es donde hay una inmigración muchísima mayor al Istmo de Panamá. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos? La idea es crear, pues, un monumento a estos gallegos que vinieron. En Panamá actualmente hay aproximadamente unos 4 a 5 monumentos de diferentes etnias. Por ejemplo, está la china, está la hindú, está la griega, está la hebrea. En la parte de Amador hay un parque que se llama Parque de las Etnias, que fue construido en 1900, en el 2003, para la celebración de los 100 años de Panamá, el cual nuestro compañero Tomás es, diríamos, el promotor y jovito del mantenimiento de este parque dedicado a las etnias. Nosotros, pues, hemos estado en conversación con las autoridades del Canal de Panamá para ver la posibilidad de instalar este monumento en Aguas Claras. Ahora también estamos viendo la posibilidad también de instalarla en Amador. El homenaje a aquellos que dejaron su tierra, su familia, en búsqueda de un nuevo horizonte y construyeron sus sueños alrededor de Panamá. Y les voy a explicar un poquito sobre el monumento. El monumento hemos escogido al escultor Gonzalo Sánchez Mendizábal, que vive en Madrid. Ha hecho un sinnúmero de estatuas, todas en bronce, en diferentes partes de España y de América. El 2 de septiembre próximo, yo debo estar en Madrid, si Dios quiere, para recoger la maqueta de lo que vamos a realizar, que es lo siguiente, y ustedes van a tener, diríamos, la primicia de cómo es la maqueta. Como podrán ver, en su parte izquierda, la maqueta está formada por 4 hombres, todas en posición de trabajo. ¿Por qué 4 hombres? Porque cada uno representa una de las provincias de Galicia. La forma de la faena del trabajo es el pico y la pala, porque esa era realmente su función principal, que venían a trabajar a Panamá. Entonces, como ustedes pueden ver en la foto, una foto que está a su mano derecha, ahí puedes ver la posición típica de trabajar en agua, que era lo abundante, en el tipo de palas y demás. Este monumento va a estar colocado sobre una
plataforma de bronce que semeja el agua y, diríamos, la tierra panameña. Y el bloque ese blanco que ustedes ven ahí es un bloque de piedra gallega, porque la piedra gallega es una piedra muy típica y muchos de los gallegos contratados eran de cantería, trabajaban en cantería. Aquí podrán ver la imagen de uno más cerca, la ropa, que es una ropa típica que usaban los gallegos cuando venían en los barcos, con su boina, que es una boina totalmente gallega. La estatura de las estatuas va a ser de 1,61 m, porque ese era el tamaño de los gallegos que vinieron a trabajar al Canal de Panamá. Y esta estatua no va a ser una estatua que se va a colocar en un monumento tipo Vasco Núñez Balboa, no. Una estatua que va a estar al nivel, porque la idea de nosotros es que las personas, los visitantes, pueden disfrutar de la estatua colocándose al lado de la estatua, agarrándose la estatua y tomándose pues la fotografía del caso con la imagen en vivo, que sea un conjunto más humano, vamos a ponerlo así. Lógicamente se va a hacer fundida en bronce de silicio, que es uno de los materiales más resistentes para la corrosión. Es un bronce que se usa en los barcos, un bronce especial para hacer esta fundición. Yo voy a pararme un segundo de mi puesto para enseñarles algo y explicarles por qué es muy importante que también sepan esto. ¿Ven la pala? ¿Ven esta pala? ¿Ven el número? Dice 175586. Estas palas fueron, lo que no sabemos es si la pala fue utilizada por un gallego, no lo sabemos, pero fueron las palas que se utilizaron en el canal, en la construcción del Canal de Panamá. De esas palas hemos podido recoger 5 diferentes estilos de palas dependiendo de la función que se hacía de construcción. Y esta pala va para España, me la voy a llevar, ya tengo los permisos para poderla llevármela y que la aduana de España me la reciba, y va a ser parte de la fundación de la estatua, que posteriormente la pala regresará nuevamente pues a Panamá, siendo parte de la estatua. O sea que es una pala utilizada en la construcción del canal de Panamá y que regresa posteriormente a nosotros. Bueno, nosotros pues hemos hecho nuestra fundación se formó, para que sepan, hace muy poco tiempo, en el mes de febrero, y hemos, hecho una cantidad de entrevistas con el administrador, Ricardo Vázquez, el administrador del canal, con el secretario general de la Junta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda. Igualmente, pues hemos tenido reuniones con la Embajada de España, con su embajador, Francisco Javier Pargaldi. Nos hemos reunido con las cooperativas de españoles, con la cooperativa empresarial. Hemos estado en todos los medios de comunicación, tanto nacionales. Sí, dame un segundito, Nacionales. Hemos participado tanto en radio, en televisión, Ok, en prensa. una preguntita. Hay alguien ahí, para que sepa, los dos presidentes, el presidente Varela y el presidente Cortizo, ambos son descendientes de gallegos, igualmente que muchísimos de los que estamos aquí presentes hoy. Estos son unos videos que se han realizado, que lo graban diferentes hijos de gallegos residentes en Panamá como testimonio de sus familias. Estos son parte de la documentación de donde se saca toda la información que tenemos sobre la vida de los gallegos. Aquí pueden ver unas fotografías muy interesantes
Por ejemplo, la primera, este es un grupo de españoles y los ven en movimiento del ferrocarril, porque había que mover todas estas vías del tren. Yo no sé si vale la pena, yo creo que sí vale la pena explicarles un poquito sobre esto. Durante la construcción del Canal de Panamá, hubieron cientos de kilómetros de vías férreas a medida que se iban haciendo la construcción de las excavaciones del canal. Empezamos que hay una vía férrea, que es lo que es el tren, pues el tren donde van los pasajeros, la carga entre Panamá y Colón, constantemente. Pero en medida de todo lo que es la construcción del mismo canal, a nivel que se va sacando toda la tierra, se iban construyendo rieles y más rieles, iban bajando en tipo escaleras, tipo cascada, y estas, cada vez que se movía la tierra, tenían que volverla a mover todas las vías del tren, o sea que era un trabajo enorme, sobrehumano, que lo hacían pues los seres humanos, y en este grupo le tocaba a los gallegos trabajar en ese movimiento el movimiento de los trenes. La otra imagen es el famoso coffee break del pan y el chorizo. Ven un grupo de gallegos sentados en estos troncos, que son los que se usaban pues en el ferrocarril. En la parte de abajo hay una foto muy famosa de una de las toldas de campaña donde ellos vivían, un grupo también de españoles, y pues en otro también, en la última, en la mano derecha, lo dice en la parte de abajo, un grupo de gallegos. Aquí podemos ver en esta fotografía, en una, pues la del ferrocarril, ahí vivían los 500 primeros gallegos que trajeron de Cuba. Vivían dentro de un tren. Y para que tengan una idea, hay unas fotografías muy interesantes de un vagón, cómo vivían adentro de una forma de verdad nada agradable. Después tenemos otra fotografía, también trabajando en las vías del ferrocarril, la de abajo también, con esos palos largos que ustedes ven, enganchaban y podían mover los rieles poquito a poco a medida. Y la otra fotografía en una escalera y un grupo de españoles. La fundación está formada por 5 descendientes de gallegos. Tenemos a Dorinda Cortizo de Zanetti, Ricardo Zanetti, Manuel Pico, Juan Carlos Barreiro, Daniel Pichel y pues mi persona. Galicia, lo que vemos, la tierra, el mar y el viento, pero hay otra Galicia que va en el sentimiento. Galicia somos nosotros, la gente más el habla. Si buscas a Galicia, en ti la encontrarías. Y donde hay un gallego, ahí está Galicia. Entonces la fundación, y pues lógicamente hay esta foto, que es la que les comenté, que sí quisiera hacerles un pequeño comentario de esta foto. En las literas, en los dormitorios, los gallegos estaban ubicados de 3, o sea, que dormían 3 personas, una encima de otra, en literas, básicamente literas, nada de colchón, y habían 72 hombres en cada habitación. En 1908, habían 80 edificios ocupados por 335 familias europeas. Y en ese mismo año habían 5.015 españoles solteros. Y esto es lo que es la presentación. Muchas gracias por haberme escuchado y por ser parte pues, de este proyecto, que estoy seguro que lo vamos a realizar. La idea que tenemos es que el monumento se va a confeccionar en este año 21 y 22. Estaremos instalándolo o colocándolo en el año 23.
igualmente ¿En qué lugar? la documentación que tenemos, que es muchísima, toda esta documentación va a estar en un libro, que se va a hacer un libro grande, un libro especial de Gallegos do Canal, y lógicamente pues quisiéramos, y lógicamente va a tener que ser pues en el Museo del Canal Interoceánico, en el Casco Viejo, que se pueda pues hacer una sala, ya sea una exhibición permanente o temporal de toda esta bella historia de los gallegos y de los españoles que llegaron a la construcción del Canal de Panamá. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Yo quisiera preguntar algo, no sé si me lo permiten. ¿Cómo no? Todo lo que guste. Bueno, en primer lugar, Ricardo, muchísimas felicitaciones no solamente por esta magnífica presentación, sino por todo este trabajo que le estás poniendo tanto empeño, tanta pasión, tanta calidad y que está rindiendo frutos, evidentemente, y va a ser muy, muy lindo, muy agradable irme a tomar esa foto una vez que tengas ese monumento a los gallegos. No sé si al fin lo vas a hacer en Amador o en Clara, Aguas Claras, pero bueno, en Aguas Claras. Pero bueno, eso es muy importante. Mi reflexión o pregunta viene, ustedes se recuerdan que en un momento dado estuvo todo ese tema que si se hacía el canal aquí en Nicaragua y que mucho se dice que fue por una postal, una estampilla que donde estaba un volcán en erupción y tal, y que por eso no se hizo. Eso solo lo recuerdo, esto ya son cosas pasadas, ¿verdad? Un segundo recuerdo es que mi tío abuelo José Santos Zelaya, siendo presidente de la República de Nicaragua, trató de explorar otras posibilidades de hacer el canal con Alemania y con Japón, y le costó la presidencia porque Estados Unidos le mandó la famosa nota Knox, donde le dijo, te vas papito porque estás queriendo negociar con otros y no con nosotros, los Estados Unidos. Esos son solamente pues hechos históricos anecdóticos que ahí están, buenos, malos, regulares, pero ahí están. Mi pregunta es, Ricardo, mencionaste que habían centroamericanos en esta evolución y construcción del canal. Vi que habían ticos que habían de otros lados, pero no mencionaste nicaragüenses, salvadoreños, de Guatemala. Entonces mi pregunta es que si hubo o no hubo, ¿verdad? Y No, luego, perdón. no, dígala. No, y la segunda pregunta, bueno, de alguna manera ya lo hizo alguien, ¿cómo es en la actualidad la presencia de los gallegos en Panamá? Que me imagino que debe ser muy importante, pero que yo no la conozco demasiado. Gracias y felicidades de nuevo, y cuando tengas ese libro me avisas para comprarlo, por favor, que va a ser lindo leer. Gracias. Bueno, mire, en los informes que hay de lo que tenemos hasta la fecha, tanto en los libros que hay como en lo que estamos investigando, no hemos encontrado de otros países de Centroamérica. Dicen los ticos, y lo ponen no Costa Rica, ponen ticos, eso en el informe, ¿no? Posiblemente pueden haber, cruzaron, o sea, en esa época no había muchas fronteras, ni mucho menos. Por ejemplo, miren, en el caso, fíjense, de los panameños, aunque sea que decía Panamá, en los documentos, la mayoría son chiricanos, son de Chiriquí, algo de la ciudad de Panamá, pero principalmente chiricanos. Entonces yo imagino que también hay una mezcla entre los ticos, los chiricanos. Acuérdense que no había las fronteras que hoy en día, las personas cruzaban mucho más libremente entre un país y el otro, ¿no? Entonces, posiblemente, ahora puede ser que se encuentre, pero yo no he visto nada de nicaragüense, ni de Guatemala, ni Belice, ni México, nada. Colombia, sí los mencionan muchísimo. Y sobre la colonia en Panamá, hoy en día la colonia gallega es la más grande de todas las colonias dentro de lo que es los españoles en Panamá, es la más grande. Es algo curioso, en el día de hoy yo le comentaba a una persona que me llamó en la mañana que es muy curioso que Panamá no tiene un centro gallego. Todos los países de América tienen centros gallegos, todos.
pero Panamá no. Panamá tiene una sociedad de beneficencia española, una sociedad que tiene una historia muy, muy bonita, que estamos tratando también de ayudarlos para rescatarla por un documento que se encontró por casualidad. Y la sociedad española era parte muy esencial de esta primera emigración que llegaba al Canal de Panamá y después se movía hacia la ciudad de Panamá. ¿Por qué se llama sociedad de beneficencia? Porque era de beneficencia. Es por eso es el nombre. En el piso superior, estaba ubicado en la avenida central, su edificio, su sede. En la parte de abajo estaban salones de reuniones, de billar, etcétera, de juego, de cartas. En la parte de arriba están los salones de reuniones y en el segundo piso habían habitaciones. Y ahí hospedaban a los españoles que llegaban a Panamá con una mano delante y una mano atrás. Lo hospedaban por un mes, le daban vivienda, hasta que el español podía ya pues, conseguir trabajo y demás. Y si tenía problemas económicos, los ayudaban, pagaban los entierros, etcétera, etcétera. Por eso que se llama Sociedad de Beneficencia Española. ¿Vale? Gracias, Ricardo. De nada, de nada. Compañero Carlos, tienes que abrir tu micrófono. Extraordinario, Ricardo. Qué excelente trabajo. Si todos le pusiéramos la pasión que tú le pones a los proyectos que emprendes, caramba, los resultados serían extraordinarios. Te felicito sinceramente. Gracias. Mi papá trabajó en los años 30, ¿no?, en el canal. Sí, era Silver Roll. Y algo logré conocer de ese trabajo arduo que significó esa obra maravillosa para beneficio del mundo. Y que gracias a Dios, en cierta medida, pues, tuvo la oportunidad de tener trabajadores, como bien lo dijo Theodore Roosevelt, ¿no? Trabajaban el doble de bien, dando el ejemplo de trabajo realmente dedicado, ¿no? Una pregunta, Sí, sí. Ricardo. Tengo entendido que los gallegos en España, o al menos en la península, son los inmigrantes por excelencia. ¿Eso es así? ¿Y por qué? Y si por eso es que son los gallegos los que vienen al canal y no de otras provincias. No. Hay otros. Sí, Sí. hay muchísimas. Por ejemplo, si tú tomas los 300 récords que tenemos actualmente, y tú vas leyendo y vas descifrando, ¿no? Vas encontrando información muy interesante, ¿no? El fuerte, el común denominador eran los poblados o las ciudades de Galicia, ese es el fuerte, ¿no? Pero sí tú encontrabas, ¿no?, de que un canario, el presidente decía de Salamanca. Inclusive, fíjate, hay lugares que hoy en día los buscamos en mapas de hoy en día y no aparece el lugar, no está. Pero te vas a mapas de España de ese momento, de 1907, 6, ahí, y encuentras esos poblados que han desaparecido hoy en día, pueblitos que han desaparecido. Entonces, hay de todo, hay muchísimos españoles en forma general. Sabemos que, por ejemplo, hace poco encontramos unos documentos que habían griegos. Llegaron griegos a Panamá a trabajar, aunque sea que en el censo de 1913 no aparecen. No aparece. O sea, que acuérdate que la cantidad de personas que hubieron no eran estáticas. O sea, no es que eran, por decirte, 8.000 personas en uno. O sea, llegaban 8.000, muchísimos se morían en el camino, las explosiones, los accidentes, asesinatos, muchísimos, entre ellos. Esa parte no las conté, pero hay unas lecturas de verdad que te quedas embebado cuando tú lees. Por ejemplo, en Obispo, en 1912, Obispo, un área del canal, hubo una explosión de dinamita, ahí murieron casi 20 y tantos de españoles murieron ahí. Entonces, y hay muchos que murieron en el camino, muchísimos. Muchos dejaban, el trabajo era tan fuerte que regresaban, no terminaban. O sea que la cantidad de españoles era enorme, ¿no? Italianos, griegos, los que estuvieron aquí.
Pero sí, hay de varios lugares, muchísimos ¿Tienes lugares. estadística de los que murieron con fiebre amarilla? No, no. Bueno, es que eso, mira, hay los norteamericanos son un tipo de personas increíbles porque todo lo escribían, menos ciertas informaciones que no las escribían, o por lo menos no lo informaban. Entonces ponían los muertos en una forma muy global, General. muy global. No, es muy raro tú encuentras uno que te diga por enfermedad. Te ponía, por ejemplo, los primeros españoles sí tenían problemas porque no les gustaba dormir con mosquiteros. Tú tenías que dormir con mosquiteros, ¿no? ¿Cómo te vas a quitar el mosquitero de encima? Entonces había una cantidad de personas que se enfermaban porque no tenían mosquiteros. Hay mucha información, pero lo que es los muertos, la cantidad de personas fallecidas, es muy difícil conseguirla. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está feliz? Carlos, Bueno. ¿me escuchas? El, ¿Tú me el escuchas? monumento, Ricardo, el monumento, ¿tú te inclinarías hacia Amador, Sí, Amador. verdad? Sí, le voy a Yo explicar. también. Sí, lo que pasa es que Amador, lo que es Amador, lo que conocemos como Amador, donde está el museo hoy en día, todo, donde está Figali, todo eso, ustedes saben que eso es relleno. Eso es totalmente un relleno. Todo el Cosmo es un relleno. Toda esa tierra salió de Corte Culebra. Por eso es que esos habían esta cantidad de ferrocarriles, de vías de tren, donde toda esta tierra había que colocarla en algún lado, por supuesto, ¿no? Entonces, donde más se utilizó fue en los rellenos, en los que eran los pantanos que se rellenaron, y se hicieron el Cosmo, y se hicieron las islas, o sea, todo eso fue relleno. Entonces, como la gran parte de los gallegos vinieron para la construcción del canal, pero básicamente para Culebra, que era el dolor de cabeza más grande que tenían, entonces creemos que lo más por lógica, ¿no? Una de esas piedras pues, fue por los gallegos. Entonces, lo más lógico sería en Amador. Eso sería lo más conveniente, ¿no? Por la relación que hay, ¿no? ¿Había alguna razón especial por la altura que tenían? Por el servicio obligatorio en España, el servicio de las milicias es obligatorio. Pero si tú mides menos de 1,60 m, 61, 62, no tenías que hacer milicia. Muy curioso. Gracias. Curioso, sí, muy curioso. Eso nos llamó mucho la atención. Eso, sabiendo que el escultor que ha tenido que empaparse mucho en cómo es cómo es un gallego, pues, ¿no? En ese momento, el del gallego en el momento. Tuvo que hacer muchos estudios de facciones, de las caras, de todo, ¿no? Y fue donde él sacó la información esa de la emigración para Panamá, que era una emigración muy específica, ¿no? Bueno, perdón, con el permiso de ustedes, tenemos una reunión de junta directiva de mi club, pero ha sido fascinante escucharte, Ricardo, y compartir con todos y cada uno de ustedes. Gracias, Presidenta, por autorizar nuestra presencia y a la junta directiva, y a vos, Ricardo, por la amable invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos a la orden. Dale, muchas Adiós gracias. a todos. Bye. Nos vemos, que yo voy también a reunión de junta directiva. Así es. Chao. Vaya. Hasta luego. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego, hasta luego. Claudia y Jorge Gracias. también. Claudia y Jorge también van a reunión de junta directiva. Estamos todos ya. Hasta luego. Nos de verte. Bye bye. Ricardo, Sí. perdona que No, pero diga, es que es todas, muy interesante. todas las que gusten. Es interesante. El tema de las huelgas de 10 minutos eran los breaks, me imagino los coffee break eran los coffee break. Pero eso inició realmente
Lo que pasa es que el que conoce, digo, el que ha vivido en Galicia sabe que... Hechos de descanso, lo que pasa es que, al menos para comer. mira, los trenes pasaban a las 5:30 de la mañana a recoger los obreros por los diferentes poblados, ¿no? Iban recogiendo y los iban moviendo a donde tenían que ir a trabajar, a las 5:30 de la mañana, oscura todavía. Entonces, el almuerzo no es hasta las 12 del mediodía, fíjense ustedes, porque acuérdense que estamos hablando con horario norteamericano, no horario de nosotros, 12 del mediodía. Entonces ahí empezó, pero fíjate tú los años que aguantaron muchos años, porque esto fue en 1911 que hubo la huelga. Que Goethals, que era el coronel, que terminó, que construyó el canal de Panamá, realmente le concedió esos 10 minutos de coffee break. Y así lo ponen en los documentos, coffee break. Es muy, muy curioso, muy, muy curioso. Las estadísticas del ego americano es increíble, ¿no? Por decirle, hay un informe de lo que se consume por mes en alimentos. Entonces tú ves, que, por decirte, un alimento que me llamó muchísimo la atención, los garbanzos, porque el garbanzo es un plato totalmente español, el garbanzo es español. Bueno, yo no sé, garbanzo francolini, yo no creo que el garbanzo sea italiano, yo creo que más que todo es un plato español. Se consumieron en un mes, eran 160.278 libras de garbanzo. ¿Tú sabes lo que son? Es una barbaridad de garbanzo, o sea, porque la alimentación los primeros años fue sumamente muy mala. Había muchas quejas. Inclusive hay una queja muy bonita de los gallegos, de los españoles, se quejaban que el pan era sonso, y así le ponían sonso. ¿Por qué? Porque el pan que se consumía en ese momento era el pan americano, el pan pulpa, el pan cuadrado, ese que comemos de sándwich. Ese es el pan que se daba en Panamá. Entonces había mucha queja con la alimentación. Pero la alimentación fue mejorando a través del tiempo, inclusive se traían cocineros o personas, bueno, cocineros, hombres y mujeres que sabían cocinar para trabajarles a las diferentes comedores de las diferentes etnias. Y la alimentación se basaba en comidas más acostumbradas pues a cada país que se cocinaba. Habían comedores, habían viviendas, entonces le daban comida, le daban comida a todos sus obreros, tanto el desayuno, el almuerzo y la cena, después de 10 horas de trabajo. Ricardo, mencionaste que cobraban más que el resto. ¿Era porque trabajaban más horas, porque valían por 3? No. ¿O porque ya estaban clasificando en el Silver Roll y el Gold Roll? ¿O eso ya...? No, eran Silver, claro. Silver, pero dentro de los Silver habían 2 categorías. Ah, ok. De los Silver. Okay. O sea, había lo que pasa es que todo lo que es West India, todo lo que es West India son los afroatillanos. Eso era el Silver más bajo, vamos a ponerlo así. Y después el Silver un poquito mejor era el Silver que usaban los gallegos. Fíjense algo muy curioso que también hemos encontrado. Usted sabe que la moneda de Panamá en esa época era moneda de plata, o sea, plata. Y los norteamericanos empezaron a pagar con monedas de Panamá. Y el gobierno de Panamá protestó. Dijo que no, porque como era plata que se entregaba y plata que no regresaba. Entonces los americanos tuvieron que dejar de pagar con monedas panameñas para pagar con monedas norteamericanas, de plata norteamericana. Entonces, por ejemplo, si me permiten, no sé de qué lado, no sé si la pueden ver, déjenme moverme. Esta caja que ustedes ven aquí, ven esta caja, ¿eh? La voy a poner ahí, a ver si la pueden ver. ¿La ven ahí? Sí. Dice I.C.C.32A. En estas cajas es donde se traía el dinero de los Estados Unidos para ser pagada a los obreros en Panamá, tanto en oro, a los que cobraban en oro, y a los que cobraban en plata.
Esta era una de ellas. ¿Y dónde pagaban? En vagones de tren. Eran como si fueran unos pequeños bancos con unos mostradores. Y los obreros subían por un lado, cobraban y bajaban por el otro. Y ellos pagaban con se les entregaban unos cheques, que no son cheques, sino son unas medallas de metal, que hay diferentes posiciones, diferentes formas, con unos números, y eso, con eso se le daba el número de identidad para poder cobrar el salario. Pero eso porque era la única forma de poder reconocer tantas personas, ¿no? En ese momento. ¿Sí? Ricardo, te había prometido una información sobre los movimientos de huelga de los españoles en el canal, que te lo voy a mandar. Ya la ubiqué. Pues. No, es que sí, me imagino que debieron haber muchísimas huelgas. En esencia, un obrero español ganaba en España como 2.5 pesetas al día. Y en Panamá ganaba el equivalente a 10,5. Sí. $1.80 al día. A $1.80 al día, exactamente. Sí. Bueno, los domingos saben que no se trabajaba en la construcción del canal. Nadie trabajaba. Era el día de descanso, el día que se usaba para cortar el cabello, para jugar cartas, para conversar, escribir el que sabía escribir. Y el que visitaba, muy pocos visitaban la ciudad de Panamá y Colón, pero las visitas eran para ir a los prostíbulos. Y ahí lo dice los informes. Pero sí, mándalo, Carlos, sí me gustaría. Nosotros estamos recogiendo cantidad de información, es impresionante, ¿verdad? Toda la información que llega, todos los días nos llega mucha información de los diferentes lugares. Ricardo, dígame. Hay un libro muy interesante, no sé si tú habrás tenido acceso a él, que en inglés se llama The Canal Builders, que está escrita por Judy una Sonian historiadora, que tiene, el libro tiene la virtud o la delicadeza, y cuando me refiero a delicadeza es de gusto, de sabor, que es un recuento sociológico de cómo fue. ¿Perdón? No, alguien que tiene el audífono. De cómo fue desarrollándose la vida social y comunitaria en la zona del canal a medida que se fue desarrollando, y resulta que son recuentos anecdóticos de las actas, de los reportes, de los informes que se le presentaban al gobernador de la zona cuando habían diferencias, peleas, quejas, reclamos comunitarios, porque, por ejemplo, a los españoles nos tenían segmentados de los griegos, a los indostanes de no sé dónde, para evitar problemas, y es muy entretenido leer las anécdotas de todos los reportes o informes de lo que sucedían. Si lo tienes, enhorabuena, porque ahí hubieras podido sacar mucha información. Sí, lo tenemos. Bueno, mire, lo que ustedes ven atrás de mi persona, todos esos libreros que están ahí, todos son libros, tanto en castellano, en español, por supuesto, hay en ruso, hay en francés y hay en alemán, con el tema del Canal de Panamá y su construcción. La mayoría están escritos desde 1904 o 5 en adelante, la mayoría. Esos son los libros, diríamos, antiguos. Los libros modernos de Panamá están del otro lado de allá detrás. Y así, por ejemplo, hoy me llegó en el correo esta mañana, me llegó que lo estaba buscando hace buen rato, que está escrito por George Cortes, por el coronel, pues, ¿no? Y es su biografía basada en el Canal de Panamá. Y constantemente, ¿no? Ya le digo, hay mucha literatura, pero ese libro sí lo tengo, no sé cómo está aquí guardado. No se escucha, Melissa, no tiene. Seguimos practicando con el invento, pero no nos está funcionando. ¿Alguna otra pregunta, compañeros?
Bueno, Ricardo. Ellos dicen que el apellido de Mario sí no es, el de Mario sí no es gallego. Ese sí. El de Mario no es gallego. Mario no es gallego. En nombre del Club Rotario, Ricardo, te hacemos llegar a tus oficinas tu certificado de participación por la interesantísima charla de hoy, que estoy segura que nos ha enriquecido mucho a todos los que participamos hoy, y que matará a Jovito cuando llegue de la emoción, porque va a aterrizar y te va a llamar para que le compartas en la grabación. Te lo puedo asegurar que sí. Te lo puedo asegurar. Sí, muchas gracias, la verdad que ha sido súper enriquecedora para todos los compañeros. Te felicitamos y te agradecemos haberla compartido. Y quiero, antes de cerrar al Himno Nacional, informarles solamente que la subasta de obsequio de vida, gracias a Dios, tuvo un gran éxito. Hay un par de obras todavía disponibles para adquisición a precio base, que puedan ver en el sitio menucreativo.com. No son muchas, quedan poquititas, pero si alguno está interesado en apoyar a la fundación a través de la adquisición de una de las obras que quedan, con mucho gusto pueden verlas en menucreativo.com, y son las que están marcadas con una bolita verde, que son las únicas que están disponibles. Así que muchas gracias y felicidades a la fundación, que por aquí está Mar, por este logro, y a Juan Carlos, porque ha sido un tremendo trabajo que se ha logrado. Para el himno nacional, yo como todos los jueves, porque mi cantante, no, aquí está mi cantante Luis Carlos, aquí está, que ya regresó. Luis Carlos, te voy a compartir el micrófono para que nos acompañes con el himno nacional. Listo, déjame compartir la pantalla una vez. Ok, sure. 1, 2. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión, con ardientes flores de gloria se ilumina la nueva nación, con ardientes flores de gloria se ilumina la nueva nación. Listo. Muchas gracias. Compañeros, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar hoy. Nos vemos el otro jueves. Mediante. Cuídense, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Excelente reunión, excelente. Excelente presentación, Ricardo. Saludos a todos. Que pasen un buen fin de semana. Igual, cuídense. Hasta luego. Un abrazo a todos. Felicidades. Gracias, gracias.